Amén. Entonces, comenzamos con el Números, capítulo 32, que nos habla de las tribus estableciéndose al oriente del Jordán. La petición de las tribus de Rubén y de Gad. La petición para establecerse en el lado oriente del río Jordán. ¿Ya? Era lo que estos lugar que querían instalarse. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron ellos que la tierra de Jazer, de Galat, hermano, era una tierra, y era la tierra que ellos necesitaban, ¿no es cierto? Les pareció el país lugar de ganado, vinieron, pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Y ellos hablaron con Moisés y el sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Tibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleal, Sabam, Nebo, Peón. La tierra, le dicen ellos, que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado. O sea, es buena tierra para que nosotros tengamos ahí nuestro ganado. Y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad. Y no nos hagas pasar por el Jordán. O sea, no querían cruzar el Jordán hacia Canaán, sino que ellos querían quedarse en esas tierras para cuidar su ganado y tener buenos pastos. Si hallamos gracia en tus ojos, fíjese la palabra, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad. Ellos lo pedían como herencia. Israel, hermano, había conquistado a los moabitas y a los medianitas y las tierras de pastoreo ideales en el lado oriente del río Jordán fueron presentadas delante de él. Eran buenas tierras como Dios le había prometido, ¿cierto? Los líderes tribales de Rubén y Gad estaban contentos con estas tierras, estaban contentos. Encontraron que era verdad lo que Dios le había ofrecido y pidieron que se les fuese dada a ellos como su heredad tribal, ¿ya? Se les entregaran esas tierras a ellos, porque ellos tenían ganado, eran pastores. No nos hagas pasar el Jordán, le ruegan, a pesar de que esto había sido el anhelo de los hijos de Israel por algunos 400 años, hermano, desde que Jacob movió a la familia hacia Egipto para encontrar alivio de la hambruna. Ahora estas dos tribus estarían contentas de quedarse donde estaban. Parecía lo suficientemente bueno para ellos el lugar para vivir. Que cualquier tribu israelita debiera considerar establecerse fuera de la tierra prometida. Abraham mostraba una indiferencia inquietante a la palabra divina, la palabra de la cual la completa existencia de Israel dependía, porque Dios le había prometido la tierra de Canaán, esa era la tierra que fluía al este, pero ellos ya se estaban desolucionando nuevamente. Moisés reacciona a la petición de las tribus de Rubén y de Gad, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Moisés seguía conduciendo a los hijos, ¿no es cierto?, de los primeros que murieron en el desierto por no haber aceptado y haberse rebelado contra Dios. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Dice, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? O sea, el mismo problema se estaba presentando nuevamente.
la revelación contra lo que Dios le estaba entregando. ¿Para qué los desanimáis? Para que no pasen a la tierra que le ha dado Jehová. Si Dios le había dado esa tierra a ellos. Moisés tenía temor, hermanos, que la actitud de las tribus de Rubén y Gad detendría a las otras tribus de ir hacia la tierra prometida. Ese era el temor de Moisés, que nuevamente el pueblo no quisiera avanzar hacia la tierra prometida y quisiera quedarse en esa tierra de Gad. Y lo suficiente y sufrido, lo suficiente. Solo hay que establecernos donde estamos. Era lo que ellos querían, porque como ellos eran pastores, ellos tenían ganado y eran lugares buenos para el pastoreo. Era lo que a ellos les interesaba, pero el miedo de Moisés, hermano, tenía un fundamento. Si tú quieres seguir adelante con las cosas del Señor, hermano, e ir más profundo y lejos con Él, hay una manera segura para desalentar ese deseo. Empezar a salir con los creyentes que están contentos en donde están y quienes no quieren seguir adelante con el Señor. Porque la complacencia, hermano, es contagiosa. Irán vuestros hermanos a la guerra, le dice Moisés, y vosotros quedaréis aquí. Moisés quería que ellos supieran que había una batalla que pelear. Nosotros todos los días tenemos una batalla pendiente, de una batalla que pelear los cristianos. Tenemos un enemigo permanente que nos ataca, un enemigo permanente que nos está tentando, que nos está buscando. Y ellos tenían una batalla que pelear, tenían un enemigo que vencer. Y él decía que todos estaban juntos en eso, solo porque estas tribus estaban contentas donde ellos estaban, no los liberaba de la responsabilidad de mantener la batalla en curso. Ellos querían quedarse ahí y no ir a pelear con el resto del pueblo de Israel. Moisés teme que ellos estén siguiendo los pasos, hermanos, de la generación previa de incredulidad, de los primeros que se rebelaron contra Dios y que Dios los condenó a morir en el desierto. Ese es el miedo que tenía Moisés, que nuevamente esta generación, ¿no es cierto?, no quisiera llegar a la tierra prometida, y que, igual que la generación que pereció en el desierto. Así le dice Moisés, hicieron vuestros padres cuando los envié desde Canaán, Cades Barnea, para que viviesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después vieron que la tierra, vieron la tierra y desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió y entonces juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefón, Celiseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová y que fueron los únicos hermanos que entraron la primera vez a Canaán y tomaron las tierras para ellos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, hermanos, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. Estos que van a entrar ahora a la tierra de Canaán, hermanos, son los que anduvieron 40 años vagando en el desierto después que los otros murieron, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Una vez que murieron todos los que se habían rebelado contra Jehová, ¿no es cierto? Estos pudieron, después de 40 años, marchar a tomar la tierra prometida, porque esto hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, le dice Moisés, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis del pos de él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Moisés preocupado por la destrucción del pueblo de Israel.
40 años, 50 años marchando con el pueblo y él preocupado del pueblo de Israel, más que de él y su familia, sabiendo que él no iba a ver la tierra prometida. Desalentaron a los hijos de Israel. Moisés les recordó a los líderes de la tribu de Rubén y de Gad por qué Israel falló de entrar en la tierra prometida unos 38 años antes. Le explicó por qué habían fallado. Es algo terrible, hermano, el ser usado por el diablo para desanimar a otros creyentes de caminar más profundo y lejos con el Señor. Nosotros, hermanos, deberíamos pedirle a Dios que nos guarde de alguna vez desalentar al corazón de otro hijo de Dios, que nos libre Dios de esa maldición, por cuanto no fueron perfectos en pos de miles de Dios. Esto es porque el desánimo de los 10 espías infieles, hermano, funcionó en los hombres de esa generación. Acuérdense que hubo espías que trajeron un racimo de uva en un palo amarrado, en un tremendo racimo de uva, y dijeron que la tierra que era tal como Dios se la había prometido, pero los otros, ¿no es cierto?, los desanimaron, los espías infieles, funcionó, y, esa, y ese desaliento funcionó en los hombres de esa generación, porque si ellos hubieran ido perfectamente en pos del Señor, confiando en que Dios les había prometido esa tierra, hermano, ellos debieran haber conquistado esta tierra. El reporte desalentador no había influenciado, los había influenciado a ellos excesivamente. Lo que hizo a Josué y a Caleb diferente era que ellos fueron perfectos, hermano, en pos del Señor. Ellos no se postraron al reporte desalentador de los 10 espías infieles. Ellos confiaron en Dios. No solo creyeron en Dios, sino que le creyeron a la promesa de Dios. Cuando nosotros no hemos sido perfectos en pos del Señor, nosotros somos mucho más probables de ser influenciados por la carne, hermano, y el desánimo alrededor de nosotros. Estamos propensos a eso, como lo estaba el pueblo de Israel. Si os volviereis en pos de él volverá otra vez, le dice, a dejarlos en el desierto. A lo mejor esta generación, hermanos, calculó que tenía un pase libre a la tierra prometida, sin importar por qué las cuotas ya habían sido pagadas por la generación de incredulidad, pensando que ya la deuda estaba pagada con la muerte de sus antepasados. Pero de ninguna manera ellos pueden perecer igual que la previa generación si ellos se vuelven a rebelar. Si ellos caminan en la misma incredulidad, les puede suceder lo mismo que le sucedió a la primera generación. Dios los puede volver a castigar y que mueran en el desierto. ¿Destruiréis a todo este pueblo?, le pregunta Moisés. Era como Moisés, como si Moisés dijera, el desaliento de la nación significaría que tú los has destruido, justo como los 10 espías infieles destruyeron a la primera generación. Moisés, hermanos, quizás sintió que las tribus de Rubén y Gad hicieron una mala decisión para ellos mismos. Eso es, se lastimaron a sí mismos al establecerse en las tierras del oriente del río Jordán. Pero Moisés no los confrontó con ese problema. Si un hijo de Dios está contento con establecerse por menos en su vida cristiana, hay poco o nada que uno pudiera hacer. Pero cuando su complacencia comienza a afectar a sus hermanos y hermanas, hermanos, debe ser confrontado, debe ser encarado. Esta era la base de la confrontación de Moisés con estos hombres. El problema de las tribus orientales es arreglado. Moisés lo arregla. Los líderes tribales de Rubén y Gad ofrecen enviar sus tropas para ayudar a conquistar la tierra del occidente del río Jordán. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado
y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los matemos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del Jordán al oriente. O sea, ellos se quedaban en el lugar que ellos le habían pedido a Moisés, pero iban delante del pueblo de Israel a luchar con los cananeos, ¿no es cierto?, para conquistar la tierra prometida. Nosotros nos armaremos, dice, e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. O sea, hasta que los dejemos establecidos en su tierra, hermano. Eso es lo que decían esto. Esto respondió efectivamente el asunto del desánimo. Ninguno de estos tribus envidiaría a Rubén y a Gad, descansando en facilidad, mientras que el resto, ¿no es cierto?, de ellos estaba luchando por sus tierras. Los hombres de Rubén y Gad pelearían justo al lado de ellos. Moisés recibe su oferta con tal de que la cumpliera. Moisés estaba tranquilo porque ellos iban a responder. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán, todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra, y heredad delante de Jehová. Nace así, no lo hacéis, y aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Hacedlo, hagan lo que ustedes quieren hacer, pero tienen que ir delante para luchar con el pueblo de Israel. Y lo hacéis así. Si ellos hacen así como dicen, entonces ellos serían libres, hermanos, de culpa con Jehová y para con Israel. Pero si ellos no lo hicieran, ellos serían ciertamente culpables de lo que le pasara al pueblo de Israel. Mas así no lo hacéis, y aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y si ellos fallan de hacer como dijeron, ellos podrían saber que vuestro pecado os alcanzará. Mientras que es verdad que cualquier pecado, hermano, puede alcanzarnos. El pecado, específicamente hablando, aquí es el pecado de hacer nada, ¿ya? Quedarse tranquilamente mientras sus hermanos, sus conciudadanos están peleando por conquistar la tierra prometida. Y las tribus de Rubén y Gad no hicieron nada. Eso, pero si ellos se quedaron en casa mientras que sus hermanos estaban luchando de vida y muerte para tomar posesión de la tierra prometida, entonces su pecado de hacer nada sin duda los alcanzará. En ocasiones, hermano, para hacer nada es un gran pecado. Y es un pecado que ciertamente se volverá evidente y nos alcanzará. Cuando no hacemos nada por solucionar un problema que está afectando a la congregación, que está afectando a la iglesia, que nos está afectando a nosotros como grupo, que nos está afectando a los hermanos, a un vecino, no hacemos nada, ese es un pecado que también nos alcanzará si lo podemos hacer y no lo hicimos. Los líderes tribales de Rubén y Gad aceptan. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado.
Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. El acuerdo es establecido, hermano, y ciudades son dadas a las tribus estableciéndose en las tierras orientales del río Jordán. Antes de cruzar el río Jordán, ellos instalaron sus ciudades. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos, lo que le dijo al pueblo. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán. Y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés, hermano, dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, y el rey de Og, rey de Basán. La tierra con sus ciudades, sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad, hermano, edificaron Dibón, Atarot, Aroret, Atarot, Tofal, Caser, Jeoberá, Betnimalra, Betarrán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para las ovejas, y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Elialé, Yaratim, Nebo, Baal, Meón, mudados a los nombres, y Sirma, y pusieron nombre a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, hermano, fueron a Galaad, y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella, hermano. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y las puso por nombre Jabot Jair, y mismo Nova. Fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Nova, conforme a su nombre. Así, hermano, Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. En el libro Números 32, versículos, capítulo 32, versículo 33, nos dice que así Moisés dio a los hijos de Gad, los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán. La tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Introduce, hermano, otra tribu actualmente, la mitad de la tribu de Manasés, llena de igual manera contentos de establecerse en las tierras del oriente del río Jordán. Entonces, en total, 2,5 tribus tomaron posesión de tierra occidental del río Jordán. Hermano, Dios le ofreció la tierra prometida. Ellos no tenían que ir a conquistar la tierra prometida, solo tenían que obedecer a Dios, y iban a tener que luchar contra el pueblo que estaba en esos territorios. Pero ellos tenían la promesa de que Dios iba con ellos, Dios iba a luchar con ellos, Dios le entregaba la tierra a ellos. Era una promesa de Dios, y Dios no miente, hermano. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios nos bendice. Pero cuando decimos creer en Dios y no le creemos a Dios, las cosas son diferentes, hermano. El pueblo de Israel era un pueblo duro de cabeza, duro de entender, como nosotros lo fuimos en un tiempo también, cuando no queríamos entender y no queríamos acercarnos a Cristo. Pero ahora que nos hemos acercado, hemos visto, ¿no es cierto?, los beneficios que hemos obtenido con haber aceptado esta palabra. Yo, hermano, les pido
que cada día seamos más los que nos conocemos en este grupo, que no nos vamos apartando, que nos vamos alejando, vamos, al final vamos a terminar disueltos. Yo para conectarme hice todo lo posible, todas las herramientas que tenía, se me echó a perder mi computador, busqué hasta que pude conectarme con usted, porque yo necesito conectarme para escucharlo a ustedes o para yo entregarles lo que pueda entregarles. Yo no soy un predicador, no soy un experto en la palabra. A mí me gusta escudriñar la escritura y también me alegra poder entregarles a ustedes lo que yo voy escudriñando. Por eso les doy las gracias a los que se conectan, a los, por la paciencia de escuchar. Espero que yo mañana tengo médico, no sé si voy a poder estar en la tarde, pero si estamos, bueno, y no hay nadie que haga el estudio y veremos qué es lo que hacemos. Yo creo que vamos a ver Primera de Corintios 4, mi hermano Miguel Ángel me confirma,